¿Dónde está el cielo? Esa va a ser la pregunta que vamos a responder en el estudio del día de hoy. Y la razón de este estudio es porque está dedicado a mi amigo Jeff, quien justamente está en el cielo. Y lo que ocurre es que mi amigo Jeff falleció el día domingo y su hermano se comunicó conmigo a través de un texto y me dejó saber que su hermano había fallecido. Y entonces estuve pensando qué cuestión tan interesante, porque yo estuve con Jeff el día viernes y estuvimos de 9 de la noche hasta las 11 de la noche. Estuvimos conversando con respecto a la salvación, conversando con respecto al cielo, y por supuesto para estar allí en el cielo pues hay que dejar este cuerpo físico. Entonces estábamos hablando de la muerte. Y fueron un par de horas muy interesantes, muy bonitas. Y quedamos en que el día lunes pensaba yo regresar a su casa a las 6 de la tarde. Íbamos a continuar el estudio. Íbamos a pasar a través de los versos bíblicos para hablar del cielo. Y resulta que el día domingo fallece Jeff. Y yo me río pensando que Jeff ahora tiene un doctorado en divinidad. Pero ese es el doctorado que no pueden dar aquí en las universidades, por supuesto, porque estando allí, entonces él conoce a ciencia cierta todo esto que nosotros estudiamos a través de las escrituras. Entonces, ¿qué es esto del cielo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que todas las personas tienen un destino. Bueno, hay una excepción, pero vamos a hablar al respecto. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en un sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo, y que apareciera por segunda vez, y que aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer salvación a quienes la esperan. El hombre ha sido diseñado por Dios para poder pasar a través de la muerte y luego estar presente ante el Señor. Lo que nos separa de esta presencia íntima y física con Dios es precisamente este cuerpo, que tiene que ser desechado. Y eso se llama muerte. Entonces, lo que le dije con anterioridad, todo el mundo tiene que pasar por este proceso que se llama la muerte. Pero existe una excepción a la regla. Y esa excepción está determinada dentro de las Escrituras y se llama el rapto. Y también pienso hablar un poquito con respecto a esto. Y es interesante. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos dice que todo el mundo no va a morir. Algunos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que si tienen sus Biblias a la mano, vamos a ir al capítulo 15 de Corintios. Vamos a leer a partir del verso 50. Y antes vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia, de disfrutar, Señor, de tu compañía y de tener tu palabra que nos puede ministrar, que nos puede enseñar, que nos edifica, que nos alecciona y que nos enseña. Primero y principal, ¿quién eres tú? Segundo, ¿cómo podemos relacionarnos contigo? Y tercero, ¿cómo podemos disfrutar eternamente de ese amor que tú nos das? Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que por favor tú nos acompañes en este estudio y que sea tu Espíritu Santo quien lo conduzca y nos enseñe qué es el cielo y cómo podemos llegar a estar allí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que espero que ya estén en el primer libro o la primera carta que Pablo le escribió a los Corintios. Y estamos en el capítulo 15 y vamos a leer a partir del verso 50. Dice: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible y lo mortal de inmortabilidad. Entonces, con eso comenzamos el estudio del día de hoy. No todo el mundo va a morir. Hay un cierto grupo de personas que en un momento dado, y nadie sabe exactamente cuándo va a ser, pero puede ser el día de hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de unos cuantos años, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese no es solamente el texto que se utiliza para hablar de lo que es el arrebato, también podemos verlo en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4,
versículo 17, dice: luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados, mejor dicho, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Si no fuera suficiente con estos dos versos, tenemos uno un poquito más adelante, en el capítulo 5, versículo 9, dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué castigo se refiere aquí? Bueno, al castigo que aparece en el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, y está mencionado a partir del 6º capítulo, toda la cantidad de sufrimientos que van a venir en contra del mundo por su rebelión en contra de Dios. Bueno, pero habiendo establecido eso en el Nuevo Testamento, con respecto al arrebato, que es donde Dios, la palabra en griego es sarpazo, se agarra y se lleva a su iglesia antes de que vengan todas estas calamidades. También vemos unas representaciones de eso en el Antiguo Testamento, y son dos personajes. Uno de ellos se llama Enoc, eso lo vemos en el libro de Génesis, y también tenemos a Elías, eso lo podemos ver en el libro de Reyes, y cómo Enoc y Elías son llevados por Dios al cielo y nunca llegan a morir. Y esto simplemente es una representación en el Antiguo Testamento de lo que Dios va a hacer con su iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ya hemos hablado del rapto, ¿verdad? Todos aquellos que no participemos en el rapto nos vamos a morir, y eso es simplemente una sentencia que a través de la historia nos hemos dado cuenta que todo el mundo ha pasado por eso. De eso dicen que la estadística muestra que de 100 personas se mueren. Pero no quiere decir con eso que 100 personas que se mueren van al cielo. A eso se refieren las Escrituras, que no todo el mundo ha de llegar. Y la intención de este estudio es darnos la certeza a aquellos que creemos en Cristo de nuestra salvación, de la presencia que vamos a tener en el cielo, y también, por supuesto, para aquellas personas que no creen, la oportunidad de que crean también, para que sean sus nombres anotados ahí en el libro de la vida y tengan esa certeza del cielo. Ahora bien, muchas personas tienen una opinión con respecto a lo que ocurre después de la muerte. Yo he hablado con incontable cantidad de personas y no todo el mundo está de acuerdo en lo mismo. De hecho, me han tocado personas que son, ¿cómo lo puedo decir? Son materialistas, en el sentido de que para ellos solamente existe el cuerpo, no existe el alma. Entonces ellos ven todo desde el punto de vista con respecto al sentido natural. Lo que yo puedo ver, lo que yo puedo sentir, eso definitivamente me determina a mí la realidad futura. De hecho se conocen como existencialistas. Así que para ellos simplemente la muerte es el final de la existencia, ahí se acaba todo. También tenemos personas que son ateas. El ateo es aquella persona que no cree que existe un Dios. Y algunos de ellos me han dicho a mí que la intención de la muerte del ser humano simplemente es para que se convierta en fertilizante para las plantas, para que continúe el ciclo de la vida. Y por supuesto, los que nos sirven de fertilizante van a servir de alimento para los peces, porque a lo mejor murieron en el mar. Ellos lo ven de una manera bastante sencilla. Pero aparte de ello, también hay personas que tienen otros puntos de vista, y esos puntos de vista están determinados por su tradición religiosa. Hay personas que dicen, bueno, Dios es tan bueno que el infierno no existe, por ende todo el mundo va al cielo. Hay otras personas que dicen, no todos somos lo suficientemente buenos para ir al cielo, pero tampoco somos lo suficientemente malos para ir al infierno. Por ende, Dios ha diseñado un lugar que se llama purgatorio para que una vez que las almas hayan sido purificadas, ellas puedan ir al cielo. Hay otras personas que van a decir que el infierno no existe, y simplemente todo el mundo al cielo, o que el infierno sí existe, pero no es para los seres humanos que se rebelan en contra de Dios, solamente para los ángeles. Todo va a depender de la doctrina que tengan. De hecho, hay unas personas que piensan que cuando se mueran se van a convertir en dioses y que Dios les va a dar su propio planeta para que ellos puedan gobernar a su antojo a otros seres humanos que ellos mismos van a producir. Y por último, bueno, hay unos que piensan que si se mueren se van a ir al cielo y allí van a tener 72 vírgenes. Y así como eso, bueno, hay una cantidad diferente de hipótesis al respecto. Pero ¿es esto bíblico? La intención del estudio no es criticar la creencia que puedan tener diferentes personas. De hecho, muchos de ellos se consideran cristianos por otra cantidad de aspectos de su fe. Pero con todo y eso, la intención del estudio no es criticar lo que una persona puede creer o dejar de creer con respecto al cielo y al infierno y la muerte. La intención del estudio es ver bíblicamente si podemos comprobar la existencia de ese cielo. Y si el cielo existe, ¿dónde está? ¿Y cómo hacemos para llegar a él? ¿Cuánto tiempo tardamos en llegar a él? ¿Y quiénes son los que se van a ir al cielo? Así que, por favor, vamos a abrir la Biblia. Vamos a ver con respecto a esta existencia del cielo. Y el verso que vamos a buscar ahorita va a estar
en 1 Corintios 2:1. ¿Dónde está el cielo? Sería una muy buena pregunta. Y la respuesta a esa pregunta, ¿cuál sería? Bueno, el cielo está arriba. Tan sencillo como eso. O sea, es una respuesta bastante sencilla. A la gente no le gusta la respuesta sencilla. Y es por su naturaleza humana. La gente se le hace difícil creer que Dios nos puede dar una respuesta tan sencilla. ¿Dónde está el cielo? El cielo está arriba. La gente dice, no, esa respuesta está demasiado sencilla. Yo quiero una respuesta más complicada, más profunda. Una respuesta que tenga más aspectos psicológicos, o donde exista mayor profundidad con respecto a lo que es el espacio. Créame que la gente tiene que entrar en esta cantidad de envergaduras para poder descifrar lo que es el cielo y al final no llegar a ninguna conclusión. Pero ¿qué dice el libro de Corintios al respecto? Vamos a ver capítulo 2 del libro de Corintios. Estas son las palabras del Pablo. Y Pablo no está diciendo aquí dónde está el cielo. ¿Saben lo que dice Pablo? Dice esto: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Qué interesante, ¿verdad? Era un hombre que era muy elocuente, un hombre muy estudioso, un hombre que hubiese podido hablar de filosofía y de una cantidad de estudios que había hecho. Pero al final él dice, yo no vine a ustedes con elocuencia y con sabiduría. Yo vine con un mensaje muy sencillo. ¿Cuál? Cristo crucificado. Bueno, cuando ustedes quieren saber dónde está el cielo, la respuesta muy sencilla es que está arriba. Pero para poder establecer eso, vamos a buscarlo en el libro del Apocalipsis. Así que si quieren, váyanse al último libro de la Biblia. Y vamos a estar en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y escuchen lo que dice. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Versículo 2, ahí es donde está la respuesta. Dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. ¿De dónde viene? ¿Qué dice la palabra? Dice, vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo. Bueno, si baja del cielo, significa que el cielo está arriba. Entonces la palabra de una manera muy clara simplemente nos dice, ¿dónde está el cielo? Está arriba. ¿Con eso satisface toda tu curiosidad con respecto al cielo? Lo dudo, porque existen muchas más preguntas. Bueno, una de ellas, para poder responder con respecto a nuestra relación con Dios en ese lugar llamado el cielo, tenemos que determinar cuántos cielos hay. Así que yo no sé si ustedes están al tanto de que la Biblia nos habla de la existencia de 3 cielos. No sé si lo sabían, pero si no lo saben, vamos a ir ahora al primer libro de la Biblia, se llama Génesis, y ahí vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto al cielo. ¿Dónde surge este cielo? Bueno, en el primer capítulo, en el verso 7 dice, y así sucedió, Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba, y al firmamento Dios lo llamó cielo. Ese va a ser el primer cielo. Aquí en ninguna parte dice el primer cielo, pero sabemos que ese va a ser el primer cielo porque luego simplemente va a decir que este es el cielo en donde vuelan las aves. En el cielo donde vuelan las aves. Entonces, si ustedes se tienen que pensar dónde vuelan las aves, claro, cuando ven hacia arriba dice en el cielo, pero estamos hablando de la atmósfera, ¿verdad? Luego en el mismo capítulo, en el versículo 14 dice, y Dios dijo, que hayan luces en el firmamento y que separen el día de la noche y que sirvan como señales de las estaciones y de los días y de los años y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el astro menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas y Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Así que sabemos que en el firmamento colocó los astros, sol, luna y estrellas. Bueno, no los pudo haber colocado dentro de la atmósfera, eso lo sabemos nosotros, esos están colocados fuera de la atmósfera, así que estamos llamando a ese espacio fuera de la atmósfera, lo estamos llamando también cielo. Sería el segundo cielo. Y el tercer cielo, bueno, ese sí está bastante bien definido, porque ese lo conseguimos en Corintios, en el libro de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver, voy a llegar a esa página ahorita. Segundo libro de Corintios, capítulo 5. Pero, ¿creen que no es el 5? De hecho es el 12. Estamos en el mismo libro de Corintios, unas cuantas páginas más adelante, capítulo 12.
el verso. Dice aquí, creo que va a estar más o menos por el verso 2, pero vamos a leer a partir del primer verso del 12º capítulo de Corintios. Y este es segunda de Corintios. Ok, estamos bastante cerca, segunda de Corintios. Bueno, yo creo que también le está dando tiempo a ustedes de que muevan sus páginas. Ok, aquí estamos. Dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso referencias a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indescriptibles que a los humanos no se nos permite expresar. Así que Pablo ahora está diciendo, conozco un hombre que hace 14 años fue al cielo, al tercer cielo, a este lugar que es el paraíso. Y las cosas que escuché allí no las puedo expresar. Bueno, posiblemente porque son cosas tan maravillosas que el hombre no las va a poder entender. Así que de esta manera vemos que tenemos un cielo, que es donde vuelan las aves, podemos llamarlo atmósfera. Luego fuera de la atmósfera tenemos otro cielo, que es donde están los astros, que es la luna, el sol y las estrellas. Y por último tenemos un tercer cielo, y ese es el que llamamos este lugar, el paraíso, donde Pablo nos describe, que de hecho simplemente nos dice, las palabras no lo pueden describir. Así que ese va a ser ese tercer cielo del que les quería hablar. Ahora la conclusión es que el cielo existe. Aquí lo tenemos. Pero ¿cómo sabemos que lo que dice la palabra de Dios es real con respecto a la existencia del cielo? ¿Saben ustedes que la fe cristiana es la única fe que da testimonio de que el líder de esa fe murió por el pecado, fue enterrado y resucitó? Y precisamente es la resurrección lo que establece que la fe cristiana sea totalmente diferente a cualquier otra fe que pueda existir. Por cuanto cada uno de los líderes de las otras religiones, todos murieron y todos quedaron sepultados. Excepto en el cristianismo. Este Señor llamado Jesucristo muere en la cruz, es enterrado y resucita. Y es precisamente esa resurrección lo que hace que la fe cristiana sea tan interesante. ¿Por qué? Porque en la época en que los predicadores de esta fe, y estamos hablando de los apóstoles, tuvieron que compartir la experiencia que habían vivido con el resto de las personas, no había ningún problema en hablar de Dios. Como hoy en día tampoco lo hay. Hoy en día la gran mayoría de las personas hablan de Dios, aunque sean de dioses diferentes. Tampoco había mucho problema de hablar con que el líder de una religión o de una fe o de un movimiento fue crucificado, porque por lo menos en esta época, hace 2000 años atrás, era muy común la crucifixión. Y ellos podían decir lo que quisieran de Jesucristo, no hubiese habido ningún problema. El problema radicaba en que cuando ellos expresaban su fe en que Cristo había regresado de los muertos, eso sí causaba una gran controversia y contradicción al resto de las fe que existían en el mundo. Inclusive los romanos, que estaban muy abiertos a que cualquier persona creyera lo que quería creer, notaron que esta fe era diferente al resto. ¿Por qué? Bueno, porque los discípulos estaban dispuestos a ser llevados a juicio por dar testimonio de que Cristo había resurrecto. Y ellos simplemente decían, nosotros sabemos que murió en la cruz porque lo vimos. Y también sabemos que resucitó porque lo vimos resurrecto. No solamente lo vimos, sino compartimos con él. Juan dice, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestros ojos vieron y nosotros palpamos. O sea que ellos tuvieron la oportunidad de tocar a este hombre llamado Jesucristo resurrecto. Tomás, que es el que está diciendo, yo no voy a creer hasta que no lo vea. Cuando Jesucristo se le manifiesta, le dice, ven Tomás, siente las marcas que tengo en mis manos, coloca tu mano en el costado. Y el testimonio de Tomás es, Señor, mi Dios. Reconoció en Cristo a Dios mismo. Y cada uno de estos hombres estuvo dispuesto a dar testimonio de esto, donde quiera que fuera, ante los reyes, ante el Senado, ante la corte, ante los judíos, ante los gentiles. Y cada uno de ellos murió por dar ese testimonio. Oportunidades incontables tuvieron cada uno de ellos de retraer su testimonio. Y si ellos se arrepentían de lo que dijeron, sus vidas podían ser perdonadas. Pero históricamente hablando, cada uno de ellos murió. Y no murió siendo rico, ni murió siendo famoso, ni murió siendo poderoso. De hecho, murió simplemente porque no encontraban dentro de su corazón la posibilidad de decir algo diferente a lo que habían vivido. Tenían que dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Ahora, habiéndoles dicho yo esto, ¿por qué es tan importante que le hable de esta resurrección? Si estamos hablando del cielo, ¿por qué vamos a tocar el tema de la resurrección? Bueno, porque precisamente sin resurrección no existe la posibilidad de que el hombre vaya a este cielo. Vamos a hablar con respecto
el tiempo que tarda una persona en ir al cielo. Me pareció algo interesante, porque desde el punto de vista físico, me metí en la computadora y me puse a buscar cuánto tiempo tarda un transbordador para salir de la Tierra, o despegar de la Tierra y pasar la atmósfera. Y según lo que dicen los estudiosos al respecto, dice que tarda aproximadamente 8 minutos. Interesante, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tiempo tarda ese mismo transbordador de despegar para llegar a la Luna? Y si mantiene el tiempo de recorrido del viaje, sin que haya ningún tropiezo por el camino, tardaría 3 días con 3 horas y 49 minutos para llegar de la Tierra a la Luna. Pero ¿qué tal si en realidad dice, voy a dejar de llegar a la Luna, voy a seguir derecho, tengo suficiente combustible, voy a llegar a Marte? Bueno, Marte tarda aproximadamente 260 días. Y si a esta persona se le ocurre decir, bueno, tengo la grandísima suerte de que este vehículo tiene suficiente propulsión y suficiente reserva de combustible para llegar de más lejos, voy a ir a Plutón. Y Plutón tardaría exactamente 16 años a una velocidad aproximada de 30.000 kilómetros por hora. Bueno, pero eso es solamente 8 minutos para atravesar el primer cielo. Y para cruzar un pedacito de ese segundo cielo, de aquí al planeta Plutón, estaríamos hablando de 16 años. ¿Cuánto tiempo se tarda a una persona para poder viajar y estar en la presencia de Dios? ¿Qué dicen las Escrituras al respecto? Ahora sí, vamos a ver si lo puedo conseguir de una vez. Creo que ese sí va a estar en el 2 Corintios 5. Capítulo 5 del segundo libro de Corintios. Y dice esto: de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no nos hallaremos desnudos. Realmente viviremos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dense cuenta como aquí está hablando Pablo, lo mortal sea absorbido por la vida. Esto es mortal. Lo que nos corresponde vivir después de que nosotros dejemos estos cuerpos es verdaderamente vida. Dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso, mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y perseveramos, y preferimos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Dense cuenta, el estar fuera de este cuerpo es estar en la presencia del Señor. Es algo inmediato. Estar ausente del cuerpo es estar presente ante Dios. ¿Cómo continúa este verso? Este capítulo dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que hayan hecho mientras vivían en este cuerpo. Así que el castigo está determinado, o la recompensa está determinada, por cómo el hombre y la mujer actúan por ese tiempo que ellos viven dentro de este cuerpo. O sea que la palabra de Dios compara el cuerpo con una tienda de campaña que algún día tiene que ser desechada. Pero en el momento que esa tienda sea desechada, Dios nos va a tener en su presencia para revestirnos con un cuerpo nuevo, por lo menos a aquellos que vamos a estar eternamente con el Señor. Si el revestimiento va a ocurrir en el momento de la resurrección, que también por supuesto es parte del estudio, bueno, tenemos la confianza de que Cristo resucitó y también nosotros resucitaremos con Él para la obtención de ese nuevo cuerpo. Vamos a concluir el estudio dentro de poco, pero no vamos a concluir sin mencionar dos cosas. Una, ¿a quién les corresponde estar allí? O mejor dicho, ¿cómo podemos hacer para estar allí? En el capítulo 16, versículo 30 en adelante del libro de Hechos de los Apóstoles, un hombre le preguntó a Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es muy sencilla, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. No le dijo, ven y reúnete en mi iglesia, ven y haz y cumples con cada uno de estos rituales que necesitas hacer y cumplir para poder ir al cielo. De hecho, no le dijo absolutamente nada de eso. Le dijo, es un acto de fe, mi amigo. Cree en Cristo y te salvas. No solamente te salvas tú, sino te salva tu familia.
Esa fue la expresión que le dijo Pablo. No quiero que piensen que de esta manera, si usted cree y se salva, automáticamente su familia se salvó. No es eso, no es que se salven porque usted se salvó, sino el hecho de que usted haya sido salvo. Usted va a tener ahora la oportunidad de compartir en amor y en experiencia y en vivencia y en ejemplo esa salvación que Cristo te ha dado. Y tus hijos lo van a ver, tus padres lo van a ver, tus primos lo van a ver, y tu familia ahora tienen un testimonio dentro de su propia casa de lo que es el poder de Dios para salvar. Yo lo he vivido en mi propia familia. Yo vi el cambio que ocurrió en la vida de mi hermana antes de morirse. Yo comparto esto con ustedes porque me llamó mucho la atención el estudio con respecto al cielo, porque también es algo que a mí me tenía que traer paz y me tenía que traer un confort en el corazón, porque en no mucho tiempo me tocó sufrir la pérdida de mi papá, de mi hermana, de un tío a quien tenía mucho aprecio, de mi tía, de un buen amigo. Y así, si me remonto al pasado, también mi mamá, aunque no me acuerdo ya de ella, por supuesto. Pero lo que les quiero decir con esto es que existe una paz en el corazón de la persona que conoce la salvación y conoce lo que es el cielo. Una paz que no existe para aquellas personas que no entienden verdaderamente el propósito que Dios tiene para nosotros con respecto a esa vida eterna. Entonces, bueno, le estoy diciendo, ¿qué hace falta para salvarse? Ahí está, cree en Jesucristo y serás salvo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿en qué sentido creo? Porque creer puede implicar muchas cosas. Y eso es una muy buena pregunta. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos con respecto a qué significa esto de creer en Jesucristo. En el libro de Romanos, eso estaría en el capítulo 10 y vamos a ir al versículo 8 cuando estemos en el capítulo 10. Así que Romanos 10, versículo 8, dice lo siguiente. Dice, ¿qué afirmamos entonces? La palabra está cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Continúa en el verso 10 diciendo, porque en el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Qué significa esto de ser justificado y ser salvo? Bueno, la fe que viene de tu corazón, el creer este testimonio de esos 11 hombres, que estamos hablando de los originales apóstoles, porque por supuesto no podemos tener el testimonio de Judas porque se suicidó. Y luego, 12avo con Pablo, tenemos el testimonio de ellos, de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. No todo el mundo vio esa resurrección. De hecho, muchas personas lo vieron durante los 40 días que Cristo caminó en la tierra después de su muerte y su resurrección, pero muchas personas tuvieron que aceptar esto como un voto de fe. Yo no lo vi, pero yo te creo, Pablo. Yo creo lo que tú me estás diciendo y yo acepto eso. ¿Por qué? Porque veo tu disposición a morir por ese testimonio. No solamente eso, sino que me di cuenta del cambio que produjo en tu vida y me di cuenta del poder del Espíritu Santo a través de ti, los milagros que estás haciendo. Así que a través de la fe comenzaron a aceptar ese testimonio de la resurrección. Y con eso ellos podían depender que verdaderamente la palabra de los apóstoles era real. Especialmente cuando Juan dice, todo aquel que confiesa sus pecados, Dios es justo y lo perdona. Así que ellos, por esa fe en esa resurrección y esa posibilidad de que hay un Dios justo que te perdona el pecado, ellos son capaces de confesar con su boca, yo creo todo eso. Y yo acepto que Cristo es mi Señor y es mi Salvador. Es mi Salvador, ¿por qué? Porque en la cruz del Calvario tomó mis pecados para que yo no tenga que vivir una vida eterna de sufrimiento pagando mi pecado. Eso significa el Salvador, alguien que tomó el pecado y te imputa por amor y a través de la fe su justicia. Pero segundo, es mi Señor. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre mi vida. Y cuando Él dice, tú me amas, obedece mis mandamientos, entonces implica que ahora mi vida va a ser una vida de obediencia al Señor. Así que si tú preguntas en este momento, bueno, si creo que hay un cielo y me gustaría ir a Él, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo creo? Creo que Cristo murió por el perdón del pecado del mundo, según las Escrituras. Fue enterrado y resucitó el tercer día, según las Escrituras. Dios resucitó a Cristo entre los muertos y Él es mi Señor y Salvador y eres capaz de confesar eso con tu boca. Esa es la garantía de que tienes vida eterna. Esa es la garantía de que tú vas a ir al cielo. Con respecto a tus familiares, bueno, ora por ellos y demuéstrales esa salvación que Dios te está dando en este momento, si has creído. ¿Qué pasa con aquellos, para poder cerrar el estudio, qué pasa con aquellas personas que no creen y que dicen, no importa todo este testimonio, no importa todo lo que la palabra de Dios dice, y yo no estoy dispuesto a creer en un hombre que murió hace 2000 años atrás por el perdón del pecado y resucitó? No lo puedo creer. Bueno, espero que esas personas se puedan leer en el